Buenos días, muchas gracias por atender a esta convocatoria. Hoy nos acompaña Rosa Romero, diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, que todos conocen, y nos viene a presentar los presupuestos generales del Estado y cómo afectan a la zona de Valdepeñas y de la comarca. Valdepeñas, además, todo el mundo sabe pues, que tenemos un representante en el Senado, que es nuestro alcalde, y parece que pues, tiene olvidada tanto a Valdepeñas como a la comarca, porque en el tiempo que lleva de senador no se ha preocupado en ningún momento de hacer propuestas que beneficien a esta comarca, que beneficien a esta ciudad. Y podemos hablar de infraestructuras tan necesarias como, por ejemplo, el ferrocarril, la estación de tren de nuestra ciudad, o otras infraestructuras necesarias en la zona, como pueden ser de tipo hidráulico o de tipo también de mejora de los accesos desde la Nacional, desde la A4 a Valdepeñas. Y bueno, pues decir sencillamente que desde el Partido Popular sí que hay una preocupación, porque tenemos un contacto directo con nuestros diputados y nuestros senadores para trasladarles las necesidades que a su vez nos trasladan los vecinos cada día en Valdepeñas, en la comarca, porque esa es nuestra labor y esa es nuestra función, trabajar por los ciudadanos y estar con ellos en contacto directo, y que así se eleve a las instituciones que son las que tienen la capacidad de invertir en nuestra zona, en nuestra comarca y por supuesto en nuestra ciudad. Y ya sin más, pues voy a pasar la palabra a Rosa Romero, que nos explique. Vale, muchas gracias, Candy. Me lo pongo esto por aquí, ¿no? Así. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Candy, muchísimas gracias a todos que acudís a esta convocatoria del Partido Popular aquí en Valdepeñas, que es un gusto siempre venir a esta ciudad con la buena gente que hay, con mis compañeros y también de poder saludaros. En este caso, para hablar del proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2023, este presupuesto nos lo presentaba Sánchez a bombo y platillo, pero cuando hemos empezado a conocer sus números y sus cifras, pues hablan por sí solos, porque son los presupuestos de la supervivencia de Sánchez y de sus socios. No son unos presupuestos para arreglar los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos. Son unos presupuestos que traen más pobreza, que traen más déficit, que traen más deuda y que traen más impuestos, más sablazo fiscal, especialmente a la clase media trabajadora, que es la que más está sufriendo las pésimas políticas socialistas. Miren, es un presupuesto que lo que hace es hipotecar el futuro de todos los españoles para la supervivencia y el futuro únicamente de Sánchez y de sus compañeros. Son unos presupuestos que son los presupuestos, me atrevo a decir, de Alicia en el País de las Maravillas. Miren, nada más presentarlos han salido los organismos independientes serios de España y de Europa a corregir ya los presupuestos, porque son unos presupuestos que parten de unas cuentas irreales, que parten de unas previsiones económicas erróneas, como ya pasó en los anteriores ejercicios. Miren, la AIREF, el Banco de España, BBV, Fundación del BBV, ayer mismo el Fondo Monetario Internacional anunciaba el recorte en el crecimiento económico que desgraciadamente va a subir España, va a tener España en el próximo año muy por debajo de la Unión Europea. Miren, este país precisamente en un momento tan difícil como el que están viviendo todos los españoles, partiendo de la base que todavía no hemos recuperado los niveles de crecimiento económico de la prepandemia. Somos de la Unión Europea el último país todavía en esta situación. Y además somos un país que está liderando las tasas de desempleo en toda Europa. El segundo, exactamente, con mayor desempleo de toda Europa. Solamente por detrás de Grecia, por no hablar del desempleo juvenil y del desempleo femenino, que somos líderes, desgraciadamente, en toda Europa. Miren, la mayoría de los ciudadanos siguen perdiendo poder adquisitivo y siguen sin poder llegar a fin de mes. Es insufrible llenar la cesta de la compra. El encarecimiento de la cesta de la compra es histórico, histórico.
Miren, hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística volvía a publicar los datos de inflación. Esta inflación desbocada, una inflación de un 8,9%, lo que está haciendo es empobrecer a todas las familias españolas, que evidentemente lo tienen más difícil, por no hablar de Castilla-La Mancha, cuya inflación es superior todavía a la media nacional. Esta es la situación que están viviendo todos los españoles. Y mientras el Partido Popular pedimos un día sí y otro también, con Feijóo a la cabeza, nuestro presidente, que ha tendido la mano para llegar a grandes acuerdos, que ha hecho propuestas serias en la línea de lo que están haciendo otros países de Europa, para bajar los impuestos, para deflactar el IRPF a las clases medias trabajadoras y a las rentas más bajas, que se le devuelva, porque con esta inflación el gobierno lo que está haciendo es recaudar más. ¿Qué es lo que dice el Partido Popular? Esa sobrerecaudación que está haciendo el gobierno en este momento, que se le devuelva al bolsillo de los españoles y que por tanto se les ayude a estar mejor, bajando los impuestos con propuestas reales y verdaderas, que es en la línea de lo que está haciendo el resto de Europa. Se niegan a ajustar el IRPF, se niegan a bajar el IVA de la cesta de la compra, que también lo ha pedido el Partido Popular, y solamente van acertando cuando van a parches, rectificando y copiando las propuestas del Partido Popular. Lo que se necesita es un proyecto global en su conjunto para sacar a España de la situación en la que vivimos en este momento. Miren, Ciudad Real es la gran olvidada de los presupuestos de Sánchez y de las políticas socialistas de Sánchez, con el silencio cómplice de Paje y de Jesús Martín, aquí en Valdepeñas, claro, porque aquí todos callados, mientras tanto Sánchez haciendo de las suyas. Empezando por lo más grave. El gobierno más caro de la historia, más altos cargos, más asesores y más ministerios que nunca. 22 ministerios con todos sus asesores, con todos sus eventuales, con todos sus altos cargos. Es insoportable para los bolsillos de los ciudadanos, que son quienes lo están pagando. 22 ministerios frente a los 13 que tuvo el último gobierno del Partido Popular. Esa es la diferencia. Y que ya ha dicho el presidente Feijóo que en cuanto llegue a la Moncloa, lo primero que hará es reducir ministerios, especialmente aquellos que son inútiles, que no están sirviendo para nada, que no están dando ninguna eficacia, que para lo único que sirven es para tener contentos a sus socios en el gobierno, para repartir sillones en esos pactos, que son los pactos de la vergüenza que tiene el gobierno de Sánchez. Les decía, con el silencio cómplice de Paje y de Jesús Martín aquí. Miren, la partida de altos cargos y de asesores y más ministerios que le decía, es la que más sube. En concreto ha subido un 37% más, y se lo comparo con los últimos presupuestos del 2018 que hizo el gobierno del Partido Popular. 250 millones de euros más se gasta este gobierno que el último gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en pagar ministros, en pagarle a Garzón, en pagarle a la señora Montero, en pagar a toda la recua de ministerios que tienen, de altos cargos, de secretarias de Estado, de asesores y de amiguitos sentados por todos los ministerios y en la Moncloa para ellos sobrevivir a costa del bolsillo de todos los españoles. Repiten las mismas partidas, un corte y pega de las partidas presupuestarias del año pasado. El papel lo aguanta todo, porque miren, la mayoría de las obras que aparecen, que no hay ninguna importante, ya les digo, y no hay ninguna para Valdepeñas, como no hay ninguna para afrontar los grandes proyectos que necesita la provincia de Ciudad Real y nuestra región, pero lo que aparece es un corte y pega del año pasado, que ya el año pasado solamente ejecutaron menos de un 25% de las partidas presupuestarias, con lo cual es que no nos podemos creer estos presupuestos. Por eso decimos que son los presupuestos de Alicia en el País de las Maravillas, unos presupuestos del corta y pega, unos presupuestos para pagar favores, para pagar a sus socios, para sobrevivir Sánchez, y los presupuestos no más sociales, los presupuestos más socialistas, más impuestos, más déficit, más pobreza y más deuda. Eso es lo que traen estos presupuestos. Y mientras tanto,
una ciudad como Valdepeñas, ¿qué tiene? Fruto del gobierno de Sánchez y de la gestión del gobierno socialista. Pues un deterioro de los servicios, empezando por algo muy importante, que son las comunicaciones, los servicios ferroviarios. ¿Qué pasa con la estación de tren de la ciudad de Valdepeñas? Cada vez con menos servicios, cada vez con menos frecuencias y sobre todo con menos personal. Recortes que dañan ¿a quién? Pues a los que más necesitan en un momento dado poder utilizar esos trenes, a la gente mayor, a la gente que puede tener dificultades, que no pueden comprar un billete por internet, que necesitan de que haya un servicio personal y presencial para poder tener mayor accesibilidad, porque si no, se dejará de usar y si no, al final lo que está haciendo el gobierno de Sánchez y el gobierno socialista es dejar morir servicios ferroviarios tan importantes como el de Valdepeñas, y eso lastra el futuro de una ciudad con gente tan emprendedora, tan trabajadora como es la gente de Valdepeñas. Por no hablar del gran problema que tenemos del agua en nuestra región, en nuestra provincia y en esta comarca también, en Valdepeñas y todo lo que es la comarca de Montiel. Hacen falta inversiones en infraestructuras hidráulicas, porque si no tenemos agua no tendremos ningún futuro. Y evidentemente esos son los mejores enemigos, mejor dicho, los peores enemigos para la despoblación y la pérdida de habitantes. Si no hay buenas comunicaciones, si no hay inversiones en materia de agua, evidentemente cada vez habrá menos empleo y más difícil de que puedan tener un futuro la gente joven en nuestros pueblos, en concreto en esta comarca. Pero lo más sangrante, y se lo digo ya lo último que les comento de estos presupuestos, lo más sangrante es cómo estos presupuestos, les decía, sirven para pagar favores a sus socios, a sus aliados, a los aliados de la vergüenza, a los independentistas. Miren, el presupuesto en inversiones que se dedica a Cataluña es 4 veces superior al de Castilla-La Mancha. Eso es una vergüenza. Con el silencio de Paje y con el silencio de Jesús Martín y con la complicidad, en definitiva, de ellos que consienten que Sánchez esté llevándose los presupuestos y las inversiones a contentar a los independentistas, a aquellos que quieren romper España. Por eso nosotros, evidentemente, desde el Partido Popular hemos presentado una enmienda de devolución íntegra de estos presupuestos que son nefastos para Ciudad Real y nefastos para España, y por supuesto también presentaremos enmiendas territoriales para pedir que las grandes demandas de esta provincia sean atendidas. Pero sobre todo, y lo más importante, estos presupuestos deberían servir para bajar los impuestos y para crear empleo y para que este país pueda ser más competitivo y afrontar con mejor músculo la guerra que tenemos con Rusia, la crisis internacional y la situación difícil que tenemos. Pero con Sánchez es un lastre y con estos presupuestos son un lastre y nos condenan a seguir siendo el furgón de cola de toda la Unión Europea. Y esa es la valoración que hacemos desde el Partido Popular en materia de presupuestos, que era lo que nos convocaba hoy aquí, en todo caso dispuestas a contestar si quieren alguna pregunta.